Saludos y bienvenidos a una nueva prueba del Santander Golf Tour 2026 y en este caso una prueba muy especial ya que se trata del Campeonato de España de Profesionales que se celebraba en el Club de Golf Castillo de Gorraiz, por primera vez el Campeonato de España en Navarra. Gorraiz acogía por primera vez en su historia un campeonato de profesionales, este Santander Campeonato de España femenino, con 33 jugadoras en liza. Y justo después de los Sanfermines, aquí vemos la tarjeta de juego de este campo de golf diseñado por Cabell Robinson. Y vamos ya con los primeros compases de la ronda inicial. Vamos viendo algunas de las jugadoras participantes en el tee del 1. Aquí vemos a Aran Lee, una de las jugadoras habituales del Ladies European Tour que acudió a esta cita. Aran, que venía de quedar de las 10 primeras en el circuito europeo. Gabriela Rincón es una de las jugadoras amateurs invitadas por la Real Federación Española de Golf para participar en este torneo. Y en esta primera jornada veíamos muchos birdies, muchas jugadoras terminaban bajo par. Aquí vemos a María Hernández, jugadora local. María es jugadora habitual de Gorraiz, compartía partido con su sobrina, una jovencísima Aroa González. Partido bonito, tía y sobrina compartiendo en su club. Aquí vemos el último partido que salía en el tee del 1, Luna Sobrón, Ana Peláez y Ana Pina. Y esta es la jugadora catalana Raquel Romero, que fue una de las mejores jugadoras en la primera jornada. Comenzaba enseguida con birdies en los primeros hoyos para liderar la clasificación y se mantendría en todo lo alto hasta el final de la primera vuelta. Seguimos viendo algunas de las participantes. Esta es la amateur Almendra Campoverde. Almendra es una de las jugadoras amateurs que mejor compitió en esta primera ronda. Y esta es la valenciana Marta López, una jovencísima jugadora que se acaba de pasar a profesional. Primer torneo del Santander Golf Tour para ella como profesional. Y desde aquí le deseamos muchos éxitos en esta nueva carrera deportiva. Y esta es la jugadora Paz Marfà. Una jovencísima jugadora. Paz tiene 27 años, pero a finales de la temporada pasada decidió colgar los palos. Compitió durante varias temporadas en el circuito europeo, pero decidió dejar la competición para dedicarse a la auditoría. Así que esta semana estaba aquí de vacaciones para volver a ver a sus compañeras y volver a sentir el gusanillo de la competición. Y un pad magnífico para Aran Lee, que como decíamos viene en muy buena forma a Gorraiz. Seguimos viendo algunos de los mejores golpes de la jornada. Esta es Luna Sobrón, la mallorquina que ha conseguido el título de campeona de España en 3 ocasiones. Es una de las jugadoras que más veces ha conseguido el título. Y esta es Ana Peláez, la vigente campeona de España que llegaba aquí con la intención de conseguir su tercera victoria consecutiva. ¡Vamos! Seguimos viendo jugadoras. Amaya Latorre, otra de las habituales del circuito europeo, la alavesa, también en un gran estado de forma. Y esta es la valenciana Chloe Amión, una de las amateurs que está estudiando en Estados Unidos. Está aquí en España de vacaciones y decidió venir al Santander Campeonato de España. Y esta es la donostiarra María Villanueva. Aquí le vemos en el 16, 5 bajo el par del campo en esta primera jornada. Y aquí vemos el golpazo que daba María Villanueva para colocarse 6 bajo par. Aquí le vemos con su caddy Íñigo Urquizu, un
famoso caddy en los circuitos internacionales, que decidía venir con su compatriota en esta semana en Navarra. María Hernández, quien no terminaba de encontrarse a gusto con su juego, a pesar de este grandísimo golpe que le vemos en el hoyo 14. Y Marta Sanz, otra jugadora del circuito europeo, que también hacía un approach magnífico en el hoyo 14. Y vemos cómo María Hernández conseguía el birdie y Marta Sanz hacía lo propio también. Ana Peláez, terminando ya su primera jornada, como decíamos, Ana Peláez ganó este campeonato de España en 2025 en la Hacienda Links y en 2024 en Guadalmina, así que venía aquí para intentar hacer historia y conseguir su tercer título consecutivo. Y esta es la clasificación al término de la primera jornada. 2 jugadoras con 5 bajo par, la catalana Raquel Romero, la guipuzcoana María Villanueva y muchas jugadoras bajo par para encarar la segunda jornada. Y amanecía la segunda jornada con un intenso calor también, una temperatura un poquito más baja que el día anterior, y ahí veíamos la velocidad de los greens rapidísimos a 11,3. Aquí vemos a Leticia Rasanderica, una jugadora que ha sido madre hace pocos meses, acudió con su bebé a esta cita. Maravilloso ver cómo las deportistas son capaces de compaginar esa faceta de madre con la faceta de deportista. Y aquí vemos a algunos de los voluntarios que nos acompañaron durante toda la semana en Gorraiz. Entre partido y partido de la selección española estábamos justo a las puertas de esa gran final contra Argentina, mientras las golfistas continuaban haciendo birdies, continuaban deleitándonos con su buen juego. Y aquí vemos a Raquel Romero en el hoyo 4. En ese momento empataba en cabeza con -6 con María Villanueva. Al hoyo siguiente hacía bogey, pero aquí le vemos en el hoyo 7 desde fuera de green. Volvía a invocar la bola Raquel, lástima que en el 8 volvía a firmar un bogey y poquito a poco se iba alejando de la cabeza. Aquí tenemos a la cántabra Lee con ese eagle en el hoyo 9, único eagle de la jornada. Y aquí vemos también a María Villanueva, que alcanzaba de 2 el green en este hoyo que no es largo, este hoyo 9 de Gorraiz, pero el green está muy bien arropado por un lago a la izquierda, tiene su riesgo. Veíamos como Villanueva se tenía que conformar con el birdie para colocarse en -6 y volver a la cabeza del torneo. Y esta es la mallorquina Sobrón, que no terminaba de encontrarse con el pad. Ahí le veíamos con este birdie en el hoyo 10 para colocarse al par del campo, lejos de la cabeza, ya que había muchas jugadoras bajo par en ese momento. Ana Peláez, desde el búnker del fondo de green en el hoyo 10, un golpe complicadísimo, cuesta abajo, que ejecutaba de manera excepcional y se dejaba este birdie que conseguía invocar, este pad que conseguía invocar para birdie y para colocarse 3 bajo par del campo. Y esta es otra de las jugadoras amateurs que acudió hasta Gorraiz para participar en este Santander Campeonato de España de Profesionales, la madrileña Carlota Marcos, que acudía con su madre como caddy. Y aquí vemos a Paz Marfà, que seguía con su idilio con el golf tras su retirada de la competición. Pad para eagle, que invocaba a Paz. Impresionante el golf desplegado por la jugadora catalana. Y esta es Amaya Latorre, que conseguía el birdie en el hoyo 14, también con su madre de caddy, ahí le veíamos. Y vamos con María Villanueva, -8 en el 15. María, que estaba jugando de escándalo. Ahí vemos otro golpazo, que casi vuelve a meter la bola desde fuera. Se dejaba
un birdie fácil, se colocaba -9, terminado el hoyo 15, intratable María Villanueva, que lleva tan solo un año como profesional, aún no sabe lo que es la victoria desde que se pasó a profesional, pero aquí le vemos en el 17, se colocaba -10, en ese momento iba con 4 golpes de diferencia respecto a su máxima perseguidora. Sin embargo, en el 18 cometía un error que le llevaría a firmar un doble bogey, a pesar de lo cual se mantendría en cabeza con 8 bajo par, sus máximas perseguidoras a 2 golpes de cara a la jornada final. Y vamos ya con el resumen de lo que fue la tercera y última jornada de este Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 2026. Ahí veíamos a las jugadoras practicando y este es el partido estelar. Salían Paz Marfà, Aran Lee y María Villanueva con 2 golpes de ventaja sobre sus máximas perseguidoras, golpes que pronto mermarían, ya que María, aquí vemos cómo no conseguía invocar ese pad, comenzaba con bogey en el 1 y en el hoyo 2 echaba 2 bolas out a la izquierda, firmaba un cuádruple bogey y descendía en la tabla dejando muy abierto el torneo. Aquí vemos a Marta López en el hoyo 3, Marta venía de hacer un birdie en el 2, se dejaba ese pad para intentar ponerse 2 bajo par en la vuelta. Y Luna Sobrón, también en el hoyo 3. Aquí vemos otro golpazo para dejarse la posibilidad de birdie. Las jugadoras que venían por detrás empezaban a hacer birdies. Aquí vemos el segundo consecutivo de la valenciana, Marta López. Se colocaba con 4 bajo par. Luna Sobrón, con este pad, invocaba su primer birdie de la jornada, se colocaba a -5 y en ese momento estas jugadoras, Paz Marfà y Aran Lee, eran las líderes de la clasificación. Ahí vemos ese impresionante pad de Paz Marfà, se colocaba 8 bajo el par del campo, líder en solitario. Y en el partido de delante aquí vemos a la malagueña Ana Peláez, iba a -2, muy lejos de cabeza, pero aquí vemos ese fantástico golpe que se dejaba para invocar birdie en el hoyo 5, sería su primer birdie de la jornada e iniciar la remontada hacia el liderato. Luna Sobrón compartía partido con Ana Peláez, aquí le vemos en el hoyo 6. Luna había hecho ese birdie del hoyo 3 y se dejaba esta opción de birdie también. Aquí le vemos como no tenía dificultades, se colocaba 6 bajo par, en este momento a 2 de la cabeza, pero escalando posiciones la mallorquina. Volvemos con el partido estelar, María Villanueva invocando un pad excepcional para birdie, venía de hacer otro birdie en el hoyo 5, se reponía muy bien del traspiés de los primeros hoyos y estaba dispuesta a luchar el triunfo. Sin embargo, vemos como Luna Sobrón en el 8 volvía a invocar un birdie. Y aquí vemos a Ana Peláez ya en el 11. Ana venía de hacer birdie al 9, birdie al 10. Y con este golpazo que vemos, Ana intentaba seguir subiendo. Su compañera de partido, Luna Sobrón, estaba intratable. Se colocaba en este momento 9 bajo par, líder en cabeza, y Ana Peláez no se lo iba a poner fácil. Birdie también para Ana en el hoyo 11, a 3 golpes de su compañera de partido. Aquí vemos a Aran Lee. Como ven, el grupo de cabeza era espectacular. Todas ellas desplegaron un juego impecable. El público pudo disfrutar de muchísimos birdies y estuvieron todas ellas en cabeza en algún momento de la jornada. Aquí vemos a Marta López
ya en el hoyo 13, volviendo a embocar para birdie, colocarse 5 bajo par y seguir metiendo presión a esta jugadora, Luna Sobrón, que aquí vemos cómo en el hoyo 13 no consigue embocar el par, haría el único bogey de su tarjeta en la jornada y daba un respiro a sus perseguidoras. Sin embargo, en el hoyo siguiente, Luna Sobrón, hoyo 14, aquí le vemos con esa valentía, un golpazo, a punto estuvo de hacer eagle, volvía a colocarse -9, líder en solitario, a falta de 4 hoyos, pero vemos cómo su compañera de partido, Ana Peláez, no se lo ponía fácil. Ana continuaba intentándolo y aquí vemos cómo en el último par 5 del recorrido, ni ella misma se lo creía, conseguía ese birdie para volver a colocarse a 2 golpes de la cabeza. Mientras tanto, por detrás, Paz Marfà había hecho un doble bogey en el 11 y bogey al 13 que le había relegado en la clasificación. Y iban terminando a falta de 2 hoyos. Aquí vemos a Ana Peláez, estaba a 2 golpes de cabeza, pero ahí ven qué calidad de jugadora. Vaya golpazo volvía a dar en el hoyo 17 para dejarse una seria opción de birdie y poner en apuros a esta jugadora, a Luna Sobrón, que no conseguía el birdie en el 17, se mantenía con ese -9 y sin embargo la malagueña sí embocaba su birdie, se colocaba a un solo golpe a falta de un hoyo. Impresionante el match play que llevaron estas dos jugadoras en la última parte del recorrido. Y aquí les vemos, último hoyo del campeonato, Luna Sobrón con 9 bajo par, Ana Peláez con 8 bajo. Ana estaba obligada a hacer un golpe menos que la mallorquina para poder forzar el playoff, y aquí vemos el golpazo de Luna Sobrón, que se deja un putt no demasiado largo pero sí difícil en este complicadísimo green del hoyo 18 de Gorraiz, y la réplica de la malagueña Peláez dejándose un putt un poquito más largo que Luna Sobrón. Aquí le vemos a Ana Peláez intentando forzar el playoff, tenía que meter el birdie, lo conseguía la malagueña, la vigente campeona de España hasta ese momento, forzaba a Luna Sobrón, que tenía que embocar este putt si quería ganar sin necesidad de salir a playoff. Luna Sobrón, complicadísimo el putt y conseguía la victoria, impresionante. Luna Sobrón se convertía en la nueva campeona de España de profesionales, primera jugadora en la historia que conseguía el título por cuarta vez. Ahí vemos su alegría y la felicitación de su compañera Ana Peláez, que no conseguía repetir el título del año pasado por muy poquito. Vemos cómo la clasificación estuvo muy apretada en todo momento. Y esta es la flamante campeona con su trofeo. Yo sabía que no podía aflojar porque Ana tiene bastante garra, y la verdad que al principio yo ayer le planteé con Álvaro que al principio tenía que quitar esos bogeys porque los 2 primeros días el comienzo me costó y nada, conseguí meter esos putts, llegar a -3 la vuelta, y luego ya fue como un match play con Ana porque Ana empezó a meter putts y nada, así fue. Así de contenta se mostraba la nueva campeona de España. Luna Sobrón recibía el trofeo de manos del presidente de la Federación Navarra de Golf. Y vamos ya con la selección de los 3 mejores golpes del torneo. Aquí vemos uno de los muchos golpazos con los que nos deleitó María Villanueva durante el torneo. Este golpe en el hoyo 16. Otro de los golpes seleccionados, el último putt de Ana Peláez para terminar el torneo. Un putt que intentaba forzar el playoff, pero que no pudo ser, ya que esta jugadora, Luna Sobrón, se mostraba intratable, firmaba una tarjeta de 66 golpes en la última jornada y se hacía con su 4º título de campeona de España.
Y con este buen golf y este maravilloso espectáculo nos despedimos. Hasta aquí ha llegado este resumen. Esperamos que les haya gustado. Adiós.